Buenas tardes, doctor. Qué gusto tener a una persona como usted con el amplio sentido de patriotismo y también cómo nos ha ayudado a entender de dónde nace la verdadera corrupción. Hay varias preguntas que quiero hacerlas, entre ellas iniciando con el decreto justamente 1051, en la que le otorga o concentra el poder en una sola persona. Y en ese decreto manifiesta la delegación, es decir, el presidente delega, ¿sí?, a una persona para que maneje toda la parte del entramado de las empresas públicas. Y en ese mismo decreto habla también que irá un delegado de parte del gobierno. Y se ha dado que se abre o sale a la luz del día corrupción en Flopec, corrupción en Petroecuador, corrupción en las empresas eléctricas. Al tener esa delegación, es decir, le estoy diciendo, usted me representa a mí en ese directorio, ¿es o no es responsable quien delega a que le represente en algún directorio o que encabece la presidencia de estas empresas públicas de cualquier acto de corrupción, de delitos que surja en las investigaciones? Es totalmente responsable quien delega. Esto a veces yo he tenido que hablar con mucha gente que me ha consultado. Ten cuidado de delegar alguna cuestión, alguna función o lo que sea, porque tú respondes por la persona que pusiste. Si yo lo pongo a Alibaba a que maneje las empresas públicas, pues no lo conocía Alibaba y ha sido torpe. No, pues no es un tema de torpeza. Era vicepresidente del Banco de Guayaquil 10 años. Entonces, hay responsabilidad totalmente en ese tema. Y tienen que responder. Y no se van a sacar con este tema que es baladí. Ese comunicado del Ministerio de Gobierno que es terrible. Cuando dice un funcionario no compromete a un gobierno, un exfuncionario. Qué bonito. O sea, digamos que el gobierno tiene, por poner un ejemplo nada más, 100 funcionarios de primer nivel. Uno comete algún acto de corrupción, entonces ya es exfuncionario y no compromete al gobierno. Se cae otro, es exfuncionario y no compromete. La teoría es hermosa. Pero fueron delegados de ellos, fueron parte del gobierno. Y fueron gente que ellos sabían qué era lo que él estaba haciendo. Ellos sabían lo que estaba haciendo, no es que no lo sabían. Para eso lo colocaron, pues ¿acaso que aquí se endosa cheques y se da y se dice, toma, haz lo que te dé la gana con las empresas públicas? Es el cargo, esos son los cargos más apetitosos que hay en el Ecuador. No otros ministerios, otras cosas que son de figuración. Ese es el cargo. Y entonces ahí lo colocaron y después no sabían. Primero dijeron que no había nada, que era un infundio. Y después ya sucede que el tema tomó otro color. Y al tomar otro color, entonces ya el tema cambió de color. Pero esto no puede aceptarse bajo ningún aspecto. Miren, me salgo del tema 5 segundos con el perdón suyo. Mire el pronunciamiento de Fuerzas Armadas del día de ayer. Les voy a leer dos párrafos que son contradictorios. Del día de anteayer. El uno se pronuncia de una manera las Fuerzas Armadas. Dice, las Fuerzas Armadas del Ecuador no descartaron este lunes 30 de enero del 2023 la posibilidad de que a casos aislados de militares con eventuales nexos a bandas del crimen organizado y el narcotráfico, y remarcaron su decisión de depurar la institución si detectan a malos elementos. O sea, están reconociendo que puede haber infiltración. Y vean lo que dice el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en el mismo momento y en otro comunicado. Leo textualmente, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas rechazó en un comunicado versiones de prensa que advertían de una supuesta infiltración de bandas criminales en las filas castrenses y aseguró que este tipo de informaciones buscan generar dudas sobre la actuación del conjunto de personal militar. O sea, esto es para soltarse una carcajada. O sea, el uno dice blanco y el otro dice negro. El Comando Conjunto dice una cosa. O sea, acepten, pues, o sea, estamos viviendo un país con serios problemas. Pero acepten que no vengan a querer tomar del pelo, que son monjas de la caridad. Que eso no se ha dado. Entonces, en esto que usted me preguntaba, hay total responsabilidad. Ellos sabían lo que hacían. Que no vengan a darse golpes de pecho a estas alturas. Por eso salen con toda esa campaña a ver cómo distraen la atención con la gente. Porque se dan cuenta que el tema está complicado. Está complicado porque hay que ir mucho más allá en el tema. Lo que ha pasado con otros casos, el famoso caso de INAPAPER. El famoso caso de INAPAPER que quedó allí. Ahí está la plata que recibieron Recorsa y la plata que fue a parar luego en las manos de Moreno. Ahí está la plata ahí. ¿Qué han hecho? Duerme el sueño de los justos el caso de INAPAPER, como duerme otros casos. Entonces hay casos que están allí. El caso Pandora Papers. El caso Pandora Papers es un tema terrible. ¿Por qué? Porque hay la ley orgánica para la aplicación de la consulta popular del 2017. Y esa ley, que es ley de la República, establece que si una persona, un ejecutivo, tiene bienes en paraíso fiscal, tiene que ser restituido. Y luego dice que si tiene bienes a nombre de terceras personas, incluso señala de sus parientes, igualmente tiene que ser restituido. Porque qué lindo, cogió los bienes, los puso a nombre de sus hijos, por poner su ejemplo, Banisi Holding, lo puso a nombre de los hijos. Y hasta ahí nomás llegó la investigación. Pero tenían que llamarlos a los hijos, decirle, señor Lazo, un gusto conocerlo, váyase a su casa, no se preocupe, ahora que vengan los hijos. ¿De dónde sacaron la plata
para comprar Banisi Holding, cuyo capital autorizado era de $80 millones. ¿De dónde sacaron la plata? Porque claro, pues en algún momento hay que llegar a ver quién mintió. Y que los bienes de Dakota del Sur no están a nombre de él, claro, no están a nombre de él. Están a nombre de la mujer, pero son bienes de la sociedad conyugal, pues. O tienen separación de bienes. Entonces, ley orgánica de la aplicación de la consulta de 2017. No la quisieron aplicar. No la quisieron aplicar. Porque si no, reventaban. Entonces, este país necesita un baño de justicia. Pero los que tienen que empujar eso no es ni siquiera las Cortes de Justicia, porque esas Cortes están comprometidas. Esas Cortes, tener un presidente de la Corte Nacional de Justicia que dice, yo voy a votar sí por la extradición. Pero si le están diciendo que la extradición no tiene que funcionar porque las Cortes no funcionan, y porque aquí todo se compra, y sale el presidente de la Corte Nacional de Justicia a decir, yo estoy a favor de la extradición. ¿Qué no entendiste? ¿Cuál es el mensaje? Te están quitando competencias porque dicen que eres incompetente. Y a favor de la extradición. O sea, les quitaron el arbitraje, les quitan la extradición, entonces desaparezcan a Cortes ya. ¿Para qué quedan? Para asuntos de comisaría. Otra pregunta, doctor. En cuanto al ministro de Energía y Minas, hay una denuncia en la Contraloría General del Estado en que el señor poseía bienes o dineros en paraísos fiscales. Luego el señor hace una declaración jurada que él no tiene absolutamente nada en paraísos fiscales. Y el presidente sabe eso. Sí, ¿cómo podemos nosotros considerar que un presidente de la República tiene a ministros que está faltando la ley, está faltando la Constitución? Hay un informe o hay una denuncia en Contraloría. Él no es responsable también de lo que haga el ministro de Energía y Minas. Y también hay otra pregunta en ese mismo sentido. El ministro de Energía y Minas habló sobre la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Y dice que esa hidroeléctrica que está cayéndose a pedazos, que no han podido entregar, y que para hacerlo mejor van a entregar nuevamente para que ellos lo administren quien construyó esa hidroeléctrica. Ahí, evidentemente, hay un acto de corrupción. Me gustaría que usted me ayude a entender esto. Primero, la ley orgánica para aplicación de la consulta popular del 2017, que trató el tema de los paraísos fiscales, dice no solamente, porque él dice, pero no se ha movido nada con esa empresa, lo cual habría que investigar. Pero dice, esa empresa, pero la ley sanciona la constitución, no solamente el tema de qué manejaron con esa empresa, la constitución de la empresa, pero solamente con el capital de $50.000 que colocó en esa empresa, se llama Santa Laura, por si acaso la empresa en Bahamas. Entonces, ya violó la ley, pues. Pero como el jefe le dice que tiene que irse, si él también hizo lo mismo. Entonces viene el tema, pero sobre el tema de Coca-Cola Sinclair. Esta es una cuestión que la comparto con ustedes. En derecho público se puede solamente hacer lo que está escrito en la ley. No existe la posibilidad que un funcionario... En derecho privado es diferente el derecho privado. El derecho privado se puede hacer todo menos lo que está prohibido en la ley. En derecho público se puede hacer solo lo que está en la ley. Entonces pregunta al ministro Santos, ¿en qué ley le faculta negociar un contrato de delegación, que es concesión, y convertirlo en que nos demos la vuelta y ahora te quedas con... un contrato de construcción, perdón, y lo conviertes en un contrato de concesión? ¿En qué parte de la ley dice? ¿O que te regalaron a ti la facultad de hacer lo que te dé la gana con un contrato? Ahí lo que hay que hacer es cobrar garantías y demandar a la compañía para que pague daño emergente y lucro cesante, porque no se puede aceptar que una empresa haya construido un proyecto con 25.000 fisuras, pero todo el gobierno de Moreno se pasaron alcahueteando a la empresa y no poniéndole en vereda, cuando tenían desde hace tiempo que decirle, señor, usted me responde por eso, y de 7.000 fisuras ya están en 25.000 fisuras, en los 8 distribuidores que los construyó Harvey. Entonces, ese es un tema y hay que hacerlo, pero él no puede venir a contarnos y tampoco decirnos que el sueldo del gerente general no alcanza ni para los cigarrillos. Entonces ya sabemos que está buscando como condición para que sea gerente general de Petroecuador una persona que no le guste fumar. Esa sería la solución para que le alcance por lo menos para el café. Entonces, se burlan del país de esa manera. Tú ya tienes lista la persona que van a nombrar, que posiblemente va a ser una persona vinculada a Occidente, que fue Manuel Echeverría. O sea, porque son del mismo grupo, pues, o sea, son neoliberales de cepa. El neoliberalismo ya no existe como filosofía económica, porque en el 2008, cuando quebró la economía del mundo, el 3 de abril de 2009, cuando salieron de la reunión del Grupo de los 20 en Londres, después de analizar en 4 cumbres presidenciales el tema, salió el primer ministro británico Gordon Brown y dijo, el viejo consenso de Washington colapsó. ¿Qué es el consenso de Washington? La base programática del neoliberalismo. Y Sarkozy, que era más fino, dijo, se acabó la dictadura del mercado y la impotencia pública para regularlo. Y acá todavía en el 2023 seguimos diciendo que hay que desregular. O sea, los estados industrializados, los países industrializados, ya no son neoliberales, no son pendejos, ya se les cayó la maquinaria económica, pero son neoliberales casa afuera. O sea, es un recetario, tómate esta pastilla, pero una pastilla que a ellos les cayó de patada en el estómago. Entonces son neoliberales, sigue estas indicaciones, cuando nosotros debemos decirles, ¿por qué no las sigues tú? Más proteccionistas que ellos hoy, no hay nadie.
Es más, en los bancos de Europa tienen, en los bufetes de los gerentes generales, un delegado del gobierno vigilando que aprueba de las grandes transacciones financieras. Porque eso demostró la famosa globalización. Cuando la gente en España, por poner un ejemplo, no digamos que se burlaban, pero por lo menos se regocijaban de que no les aplicó la crisis. En 24 horas se dieron cuenta que la plata de ellos estaba en el Lehman Brothers y que perdieron la plata. Porque la globalización es eso. La globalización es eso, porque lo único que funciona en la globalización es la protección del capital, no de las personas. Pero justamente en lo que usted nos dice que ya no existe el neoliberalismo, parece que acá en el Ecuador, desde el gobierno del señor Guillermo Lasso, estamos estableciendo justamente eso, porque ahora vemos la corrupción en las empresas públicas y aparte de eso queremos tratar de desprestigiar con malas administraciones a las empresas públicas para luego rifarlas a las transnacionales, algo que son bienes del Estado. ¿Cómo nosotros podemos reforzar como ecuatorianos para que no se rifen estas empresas públicas que son de los ecuatorianos, que es del Estado, pero que el gobierno está metiendo la mano y se ve claramente por varias denuncias que han salido y luego pretenden decir que no funciona una administración y por decreto rifar a una empresa pública? Ya lo hicimos, ya lo hicieron, lo que pasaba con Seguro Sucre. Con decreto cerraron Seguro Sucre, que servía para el Estado. Pero ahora ya vimos cómo salió un comunicado de un medio de comunicación, lo que está pasando en Petroecuador, y usted lo mencionó. Sí. También se está diciendo cómo está funcionando Flopec, que hay mucha corrupción en Flopec, y luego se escuchó a un exgerente de Petroecuador que esa empresa debería desaparecer. Entonces, ¿cómo podemos reforzar los bienes del Estado y que no comiencen a dar esto a las transnacionales, doctor? A ver, ustedes no verían bien que lo nombre gerente del Banco de Sangre a Drácula. No creo que se vería bien. Él tiene una declaración que hizo cuando peleábamos por el tema del Occidental y que la hizo en una revista. Yo tengo el original de esa revista, de tal manera de que no hablo en el aire. Es la revista Oil and Power. Y en esa revista él dice: entregar los campos de Occidental a Petroecuador sería como entregarle Supermaxi a la banda de los Reyes Torres. Esa es su filosofía. Es su filosofía. Entonces viene la pregunta: ¿y para qué vas de ministro? ¿Para qué vas de ministro? Para acabar definitivamente con Petro. Porque cuando te preguntan por la corrupción dice: yo no manejo su manejo de elenco. ¿Y por qué no haces algo para si hay corrupción pararla? O sea, se pone gente enemiga del sector público para que destrocen al sector público, para que después no quede un cristal vivo en una cristalería. O sea, es algo a propósito que lo hacen. ¿Por qué? ¿Por qué entregan contratos petroleros a compañías transnacionales? Contratos de concesión para producción. ¿Por qué no le pueden decir al gerente general de Petroecuador: mándate un chequecito? ¿Cómo? Va a tener que decir a la tesorería de Petroecuador: extienden un cheque de comisión a tal persona. Pero si le quitan los campos a Petroecuador y los pasan al sector privado, entonces ya puede venir una fiesta. Si el tema no es difícil de entenderlo. Toda la campaña de privatización, y para el cual está de acuerdo Ecoavisa, Teleamazonas y todos los medios de este tipo, es porque todos están, medio ven que ya viene un concurso, entonces se alinean con empresas del exterior. Porque son lobistas, en el fondo son lobistas. Y entonces a ver a quién benefician y a quién y piden favores. Claro, porque ese es el poder mediático. Alguna vez hay una persona famosa y muy, muy profunda, se llama Eleazar Díaz Rangel, ya falleció, es un periodista venezolano de alto nivel, que hubo y que fundó varias organizaciones de periodistas a nivel latinoamericano. O sea, no es un tipo del montón. Y él escribió un libro sobre la libertad de prensa en Venezuela. Y concluyó diciendo: todas las grandes empresas de comunicación trabajan a pérdida. Entonces viene la pregunta: ¿qué es un deleite, es un pasatiempo la comunicación? ¿O es que no ganan con la empresa, con el canal o con el diario, pero saben qué ventaja le sacan con contratos con el Estado? ¿Entendí dicho, como dicen los compañeros indígenas? Entonces por eso es que a veces se emocionan y pierden la cabeza cuando el gobierno se abre de pies y manos para privatizar lo que no es privatizable. Entonces ese es el tema. Pero si en el caso del tren lo deshuesaron, cuando el tren es declarado patrimonio nacional y de acuerdo a la normativa patrimonio nacional no puede venderse. O sea, en este país han hecho lo que les da la gana, las veces que han querido y las veces que quieren. ¿Por qué? Porque no se les para el carro. Entonces, en la medida en que se le ponga el cascabel al gato, no van a venir por la segunda. Y esa es la labor de la Asamblea Nacional. Perfecto. Es la labor. Usted ha dicho eso, hay que barrer con la corrupción y hay que comenzar también barriendo desde la casa. Y es la Asamblea Nacional quien hace la fiscalización. Me gustaría que usted me dé una opinión personal diciendo ¿qué le parece que asambleístas defiendan al gobierno y no defiendan al pueblo ecuatoriano? Que asambleístas se van contra la Asamblea Nacional diciendo que no es potestad nuestra seguir un juicio político, un control político o una fiscalización. Que tenemos asambleístas que se han pronunciado, incluso han entablado una acción de protección en contra de las decisiones legítimas de la Asamblea Nacional.
A ver, ¿Qué si criterio ustedes, le merece a usted escuchar a esto? ver, a ver, ustedes observen la entrevista que tuvo Diego Ordóñez. Me parece que fue ayer o anteayer. La entrevista que tuvo Diego Ordóñez en Ecuavisa. Observen lo que él dice en esa entrevista. Y entonces, tal entrevista, aquí tengo todas las entrevistas. Diego Ordóñez el 30 de enero, fue anteayer. Le dijo el periodista Lenin Arpía que debería nombrarlo secretario de comunicación de la presidencia, porque dependiendo más las causas de la presidencia, no puede haber un periodista que tenga esa vocación. Y le dijo que qué le parece lo que dice Fernando Villavicencio, que hay que limpiar el sector público y liberarse de los correístas. Y le contestó Diego Ordóñez: los asambleístas se acostumbran a ser ligeros en sus expresiones. Parece que esto lo escucha a Fernando Villavicencio. Que la misma gente del gobierno le dan bofetadas y él, sin embargo, está allí. Pero, sin embargo, a él hay que recordarle que no se olvide, que Lazo hace 2 meses más o menos dijo, cuando le preguntaron de él, dijo: él es de los nuestros. Porque cuando se quiera bajar de la camioneta, hay que decirle: tú eres de ellos. Tú eres de ellos. Cuando retuvo ese informe para no destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y alegar que no habiendo el informe del presidente, el juicio no podía destituirlos, la Asamblea Nacional, eso era como para que ese caso debía haber pasado al CAL y no Yo dejarlo. tengo la denuncia en el CAL contra el asambleísta Fernando Villavicencio, doctor, por violar los procedimientos justamente de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esperemos que el CAL tome una buena decisión en ese caso. Y la última pregunta, doctor. ¿Qué le merece a usted el decreto presidencial en el que autoriza que los policías y militares sean guardias de las mineras o de las transnacionales que están hecho cargo de las minerías? A ver, eso es una cosa en donde nos confunden, quieren confundir al Ecuador. Primero dicen que han declarado, Diego Rodríguez dice, como atentatorias contra la seguridad nacional, la minería ilegal. ¿Y la minería legal? No la ilegal, la legal también, pues. Porque para ponerles un ejemplo, la minería de cielo abierto es como que a ustedes le quiten un trozo de su cuerpo. Con un bisturí le corten un buen tajo de su cuerpo. La explotación petrolera es una inyección, lo otro es un tajo. Y está bien que lo hagan, por ejemplo, en el desierto de Atacama, en Chile, donde es un desierto, como lo dice. Pero en el Ecuador, comerse montañas enteras con una minería de esa manera, el que ya tiene otro color. Entonces, pero sobre eso han habido muchas cosas, pero son golpes de efecto para decir: aquí estamos. No, pero justamente eso le decía, doctor. El presidente Guillermo Lasso saca un decreto para que a los policías y militares les utilicen como guardias privados de empresas transnacionales, de mineras, mientras que los ecuatorianos nos están en las calles, estamos viviendo esto de las vacunas, del crimen organizado. ¿Qué amerita usted saber que tenemos un presidente que saca decretos para que mande a la policía, a los militares, de guardias de empresas privadas? Y mientras a los ecuatorianos nos están... Y no solo eso, sino que granadas y municiones de la policía han ido a parar en gobiernos extranjeros para reprimir a la gente. En el caso de Bolivia, el gobierno de Yanine Áñez, y hay una denuncia en los portales del Perú de que el Ecuador ha facilitado lo mismo. Entonces, esto es realmente grave, todo lo que pasa en el Ecuador. Y se están sembrando vientos, quién sabe, vengan tempestades. Y hay que pararse duro, porque el Ecuador se merece una mejor suerte. No se merece tener un gobierno como el que tenemos. No se merece. Gracias, doctor.